Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias por estar con nosotros y permitirnos hoy compartir este tiempo. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se suman por primera vez y nos acompañan. Nosotros como familia nos reunimos en este tiempo a escuchar la palabra, a adorar a Dios porque reconocemos que Él es todo en nuestras vidas. Qué importante que es poder reunirnos como familia y en este tiempo y más en este mes de septiembre que estamos celebrando el mes de la Biblia, la palabra de Dios. Qué importante porque es allí donde en la palabra de Dios, Dios ha dejado manifestado todos sus pensamientos, todos sus planes y propósitos acerca de nuestra vida, de mi vida y de su vida. Así que espero que en este tiempo y en este mes usted pueda realmente y yo pueda recibir de parte de Dios palabra que me fortalezca, me anime a seguir adelante. ¿Cuánto más necesitamos la palabra de Dios en este tiempo que estamos viviendo? En tiempos de tensión, en tiempos de dificultad, pero la palabra de Dios es la que fortalece, la que me ayuda y la que me alienta a seguir adelante. Así que bueno, yo le invito a que hoy podamos compartir, a que podamos escuchar lo que Dios tiene para poder fortalecer nuestras vidas. Hoy yo titulé este mensaje como la vitamina de la triple C. La vitamina de la triple C. Las vitaminas son esas sustancias, seguramente lo ha escuchado, son sustancias orgánicas que nuestro cuerpo necesita y que debemos adquirir de los alimentos porque nuestro cuerpo no produce las dosis necesarias. Por eso es importante y muchas veces nos recetan cuando vamos al médico, a nuestros hijos y a nosotros, de que tomemos y comamos alimentos que tengan vitamina C, que son necesarias para nuestro cuerpo. La palabra vitamina viene de vita, que significa vida. Así que es muy importante. Bueno, por eso también consideré titular este mensaje la vitamina de la triple C, porque para poder tener vida realmente espiritual y una vida no más allá de la vida que tengamos en esta tierra, estoy hablando de una vida plena en Jesucristo, una plena de abundancia y una vida espiritual fortalecida, es necesario adquirir estas vitaminas que es la palabra de Dios. Y hoy dije triple C porque quiero compartir 3 aspectos de la Biblia que si yo los adquiero me van a hacer tan bien como estas vitaminas. Y que son, la palabra de Dios me confronta, la palabra de Dios me convence y la palabra de Dios ¿sí? me convierte. 3C. Y quiero comenzar con ustedes primeramente considerando esto. La Biblia, si bien es un libro que tiene muchísimos años que se ha escrito, es importante reconocer que la palabra de Dios es el único libro, la única palabra que tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. La palabra de Dios, el Evangelio, se resume en algo, en lo que Jesucristo hizo en la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Podemos estar seguros y confiados de que lo que vayamos a encontrar allí siempre van a ser planes de bien y no de mal. Porque Dios dice en su palabra que tiene pensamientos buenos para mi vida y no malos. Así que qué importante que es que nosotros podamos conocer la palabra y los planes y los propósitos que siempre son buenos para mi vida, que cambian y transforman mi vida. Pero también la Biblia, dice la palabra de Dios, que nos confronta a una realidad de parte de Dios que en ocasiones es muy diferente a la nuestra, muy diferente a lo que nosotros pensamos. Confronta nuestra manera de pensar. La humanidad piensa, o muchas veces nosotros pensamos que vamos por un camino correcto, pero realmente cuando nos encontramos con Dios nos damos cuenta de que nuestra realidad no es exactamente la verdadera realidad que Dios tiene para mi vida. La primera confrontación que nosotros tenemos es cuando nos encontramos con Jesucristo, cuando encontramos salvación, cuando nos convertimos al Señor y pasamos, como dice la Biblia, de muerte a vida. Porque es allí que para que este proceso suceda es decidir creer lo que Dios dice en su palabra y cambiar nuestra manera de pensar. La primera confrontación, recuerde cómo usted vivía, cómo era antes de conocer a Cristo y qué pasó luego que usted ya se convirtió y conoció a Dios. Yo consideraba que lo que hacía estaba bien, que el camino que yo tomaba en las decisiones era lo correcto. Pero cuando tuve mi encuentro con Jesucristo, me di cuenta que mi manera de pensar, mi manera de actuar y de vivir no era conforme a lo que Dios dice en su palabra. No era.
Por eso dice la Biblia que nosotros sin Cristo, nosotros no vamos a poder conocer la verdad de Dios. Sin tener un encuentro con Él, vamos a considerar siempre a nuestra manera, pero no a lo que Dios dice. Y el metro, el patrón que nosotros tenemos que regirnos para caminar en esta vida es la palabra de Dios. La primera confrontación que tenemos, le repito, es cuando pasamos de muerte a vida. Pensamos que vamos por un camino recto, pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero Proverbios capítulo 14, versículo 2 dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al hombre le parece. Esta palabra habla de algo probable. Parecer habla de algo probable, de algo posible. Determina una apariencia o un supuesto. Parece derecho al hombre. Hay camino que al hombre le parece, como yo le decía, según mi realidad, mi contexto, lo que yo creo. A mí me parece que estoy bien. Si yo hago las cosas bien para el prójimo, yo ayudo, hago buenas acciones. Pero la Biblia dice que nada de lo que nosotros hagamos, nada es por nosotros, ni lo que nosotros hagamos en acciones nos va a llevar a encontrar la salvación. Por eso nuestra primera confrontación es cuando tenemos un encuentro con Jesucristo y ya tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Pero bueno, es un dicho y un refrán. Pero no todos los caminos llevan a Dios. Seguramente has escuchado en muchas ocasiones que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero lo importante dicen que es llegar a Dios. No importa, total es llegar. Pero no es así. La primera confrontación en la que estamos hablando es cuando la Biblia nos dice que hay un solo camino y allí algo cambia en nuestra vida. Hay un solo camino para llegar a Dios, no hay muchos caminos. La Biblia habla, y Jesús mismo aseveró esto y lo dijo de sus propios labios, cuando Él aseveró que en Él solamente hay salvación y que Él es el único camino para llegar a Dios. Y también se encuentra en su palabra, lo podemos afirmar en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice la Biblia: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, es Jesucristo, para llegar a Dios. Primera confrontación, primer encuentro con la verdad. No solamente hablemos de confrontación, porque confrontación hay otro concepto que no solamente tiene que hablar de pelea o de enfrentamiento. Confrontación habla también de encuentro. Y aquí nos estamos encontrando con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, la Biblia dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos? Porque es una decisión seguir el camino de Dios. Es una decisión tomar ese camino y esa puerta que es uno solo. Es una decisión nuestra, creer que en Jesucristo está la salvación. Jesús dijo, ¿no? Si queremos acercarnos a Dios, debemos acercarnos a Cristo. Pero es nuestra propia decisión. Depende únicamente de nosotros dar ese paso de fe, porque ya somos nosotros responsables de las decisiones que nosotros vayamos a tomar. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que cada uno tome su propia decisión. Y aquí es donde comienza otra o la segunda confrontación, que es cuando debemos elegir hacer lo que dice Dios en su palabra. ¡Wow! Aquí hay una segunda confrontación, que es hacer lo que Dios dice en su palabra y poder cumplirla. ¿Cuánto nos cuesta? Pero Dios claramente nos deja en su palabra que es una decisión y que debemos tomarla, que debemos elegir hacer la voluntad de Dios para seguirlo a Él. Esto es una segunda confrontación porque tendemos a hacer lo que nosotros nos gusta o queremos. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Y esta es una segunda confrontación. El libro de Deuteronomio nos aclara en el capítulo 11, versículo 26, dice la Biblia: escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Dios aquí ya nos está mostrando y manifestando en su palabra
que nosotros tenemos que tomar una decisión y que esa decisión va a tener una consecuencia de bendición para mi vida o maldición. Si yo decido elegir, yo decido obedecer la palabra de Dios, voy a ser bendecido. Y si no lo hago, ¿sí?, por decantación, mi vida no va a ser bendecida. Dios no tiene matices de grises. Dios no tiene claros oscuros. Dios es blanco o negro. Dice, o sigues o no me sigues. Frío o caliente, tibio te vomitaré de mi boca. Tenemos que tomar una decisión y es una confrontación. Es un encuentro con una verdad que nos va a bendecir. Así como la vitamina se encuentra en muchos alimentos y hay algunos alimentos que no nos gustan tanto, ¿sí? A mí me gusta el brócoli, pero hay gente que no le gusta. Entonces, así como no le gusta, pero si sabemos que la come igual y va a tener un beneficio después, porque le va a hacer bien al organismo y hay que adquirirlo, así también cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos por Dios. Acá claramente dice, si eliges, vas a ser bendecido. El libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 19. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Acá tenemos otro ejemplo importante en la Biblia, cómo Dios nos confronta, ¿sí?, a tomar una decisión por Él. Y miren cómo claramente Dios nos anima, escoge la vida para que te vaya bien. Dios siempre tiene planes de bien para mi vida y no planes malos. Planes prósperos para vivir. Quiere lo mejor. Fuimos planeados para vivir una vida abundante aquí en la tierra. Por eso es importante obedecer los mandamientos para que seamos bendecidos. Por eso es importante entender que el único camino que lleva a Dios es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué importante, ¿no? Es saber cómo, ¿sí?, Dios, cómo su palabra se manifestó aquí en la tierra, ¿sí?, cómo se manifestó de forma visible por medio de Jesucristo. Por eso es importante entender que cuando nosotros somos confrontados con la palabra, ¿sí?, podemos entender que allí está plasmado y está manifestado a Dios mismo en su palabra. El Verbo se hizo carne. Por eso el único mediador es solamente Jesucristo. Solamente Él es la manifestación visible de la palabra aquí en la tierra. Él mismo se hizo carne. Jesús fue la palabra cumplida de Dios. Es la palabra cumplida de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra. La palabra de Dios, segunda vitamina que vamos a tomar en esta tarde, la palabra de Dios nos convence. Nos convence. Pero es importante cómo la palabra nos enseña. En Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, nos habla de que para poder cumplir la palabra tiene que haber primero una convicción. Si no, simplemente es un libro de instrucciones. Es un libro donde nosotros seguimos reglas, pero no tiene que ser por obligación. Tiene que haber una convicción. Pero el único que puede traer convicción a mi vida para cumplir la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Es el único que nos capacita para cumplir la palabra de Dios aquí en la tierra y el que nos trae la convicción. Pero la convicción no es un sentimiento de culpa, no nos confundamos. La convicción es algo mucho más diferente que eso, ¿sí? Pero primero quiero compartirle el versículo que le mencioné anteriormente, que es el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, que habla del Espíritu Santo, de la promesa de parte de Jesucristo para nosotros en esta tierra.
Dice la Biblia, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. La convicción de pecado no es simplemente el conocimiento, como le decía, de la palabra o conocimiento del bien y del mal. No se trata de un dictamen y enseñanzas o reglas que yo debo cumplir por obligación. No se trata de eso la convicción. La convicción de pecado tampoco es un sentimiento de temor o un sentimiento de que Dios me va a castigar si no lo hago. No tiene que ser la motivación. La convicción es diferente, es algo muy distinto. No es simplemente una conciencia culpable o incluso el sentir vergüenza por el pecado. La convicción totalmente es diferente. Es una convicción, algo en mi corazón que me lleva a entender la condición que tengo delante de Dios y que necesito de Dios y anhelo hacerlo, entendiendo el amor que Él tiene por mi vida y el acto de amor que hizo por mí para salvarme, por lo cual en mí hay una convicción de cumplir y de hacer la palabra de Dios, ¿sí? De entender que nosotros ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. Cuando leo su palabra, cuando me revela su voluntad y hay cosas que sé que no estoy haciendo conforme a su palabra, viene una convicción en mi vida, pero una convicción con amor. No es una convicción con culpa, sino una convicción donde yo entiendo que mi vida va a cambiar. Pero es importante entender, y allí interviene el Espíritu Santo en nuestra vida, que es quien nos capacita para poder cumplir la palabra de Dios. No podemos hacerlo con nuestra fuerza. No podremos hacerlo con nuestras habilidades, sino con el Espíritu Santo y su ayuda. Él nos va a capacitar y nos va a ayudar a poder dejar esa antigua manera de vivir para ser renovados cada día y poder caminar conforme a la palabra de Dios, ser bendecidos y poder caminar como Dios quiere que podamos caminar en esta tierra, y vamos a ser beneficiados de parte de Dios. La palabra convicción habla de convencer, ¿sí? Convencer es una convicción en nuestro corazón de la verdad. ¿De cuál verdad? De la del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo es quien nos llevará a toda verdad y nos va a convencer. La convicción es una motivación que nos lleva a realizar acciones. A ver, vamos de vuelta. La convicción es la motivación que nos lleva a realizar acciones. Por eso es importante de que haya una convicción en mi vida para poder cumplir la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces allí donde yo me voy a dar cuenta, ¿sí? Si realmente estoy haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi vida está cambiando, está siendo transformada? Porque mi vida va a manifestar, hacer la voluntad de Dios. Mi vida va a manifestar, ¿sí? Mis obras van a mostrar que yo camino conforme a la palabra de Dios, pero eso solamente lo puede hacer la convicción que el Espíritu Santo trae en mi vida. Y es la palabra que lo hace, ¿sí? Es allí. Nuestras acciones darán frutos y ahí podremos ver cómo estamos caminando. Nuestra vida mostrará si nosotros tenemos convicción de pecado y si realmente estamos dándole la espalda al pecado y realmente haciendo la voluntad de Dios. Porque nosotros no nos regimos por las normas y las leyes de este mundo. No nos regimos por las normas y las leyes de la tierra. Nos regimos por los estatutos y las normas de Dios. Es verdad, cumplimos las leyes terrenales por obediencia. Cumplimos y somos obedientes y respetuosos a las leyes, a todas ellas. Pero sabemos que hay normas establecidas, hay estatutos y mandamientos de parte de Dios, ¿sí?, que nosotros por los cuales nos regimos, que nada tienen que ver con esta tierra. Es allí donde nosotros caminamos conforme a lo que dice la palabra, y es allí donde los frutos mostrarán nuestra manera y nuestro cambio de actitud. Mateo 3:8, la Biblia nos habla sobre esto y cómo Dios nos dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Cuando nosotros entendemos y tenemos convicción de pecado en la palabra y tenemos convicción de lo que dice su palabra, nosotros le damos la vuelta, le damos la espalda y nos damos vuelta a las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, por amor a Dios. Nos damos vuelta, ya nos llevamos la misma vida, damos un giro de 180 grados y caminamos de una manera diferente y nuestras actitudes cambian y nuestra manera de caminar en la vida ha demostrado que hemos cambiado y que hemos tomado la decisión de seguir la palabra de Dios. Sé que hay cosas que cuestan mucho más y tal vez algunas cuestan menos, pero el Espíritu Santo siempre nos capacitará y nos dará la fuerza de poder dejar esa antigua manera de vivir y caminar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Así que bueno, así nos enseña la Biblia. Somos convencidos
Somos convencidos de la palabra y convencidos cuando nosotros realmente entendemos que al único que vamos a deshonrar cuando no lo hacemos, lo que Dios dice es a Dios. ¿Sí? Por más que estemos solos, por más que estemos en un lugar donde nadie nos ve, sabemos que nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿sí?, para Dios. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Nosotros lo hacemos para Él, no lo hacemos para los humanos, no lo hacemos para que nos aplauden, para que nos feliciten, ni para que nadie nos vea ni nos descubra. Nosotros todo lo hacemos para el Señor. No necesitamos que nos estén mirando porque tenemos esa convicción del Espíritu Santo y la palabra que nos revela cómo caminar para ser conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Porque sabemos que cuando no lo hacemos, al único que hacemos algo y deshonramos es a nuestro Dios. Pero gracias porque Dios siempre nos trae, ¿sí?, la restauración, siempre nos trae el camino para poder volver al camino cuando nos hemos salido. El Salmo 51:4 dice la Biblia: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Sí? Cuando hacemos algo tenemos que ser conscientes de que lo hacemos en contra de Dios. Pero gracias porque su palabra dice en 1 Juan 1:9 que Él es fiel y justo. ¿Sí? Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y volver a comenzar. El Espíritu Santo es quien nos convence. Los seres humanos por naturaleza somos pecadores y rebeldes. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos convence. Allí Dios nos anima en su palabra también. Efesios 4:22 dice la Biblia: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Aquí la Biblia una vez más, ¿sí?, como nos habla de que nosotros tenemos que dejar, cuando tenemos convicción, dejamos nuestra manera antigua de vivir, nos deshacemos de nuestra vieja naturaleza y vivimos conforme a la palabra de Dios. Sé que no es sencillo, porque en ocasiones queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Muchas veces nuestros deseos no se alinean a la palabra de Dios, pero es importante saber que si nosotros nos regimos por la palabra de Dios, por la Biblia, por lo que dice sus Escrituras, nosotros vamos a ser bendecidos. Vamos a decidir seguirlo a Dios. La tercera vitamina que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la que convierte el alma. Es allí donde Dios interviene y hace algo en lo más profundo de mi ser. Cuando yo leo la palabra de Dios con la capacidad del Espíritu Santo, Dios convierte mi alma. Salmo 19:7 dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El salmista comienza contándonos que la ley es perfecta, la ley de Dios es perfecta y es la única que convierte el alma. La perfección que nos habla de algo que no tiene defecto, no tiene errores, no tiene fallas, y tiene que ver con aquello que nos muestra el carácter de quien promulgó esta ley. ¿Quién promulgó esta ley tan perfecta que convierte el alma? Nuestro Dios, que es perfecto. Vio que hay un dicho que dice: echa la ley, echa la trampa. Y muchas veces ante estas leyes que se promulgan, nosotros como hombres muchas veces siempre se intenta quebrantar la ley, siempre hacer trampa, acomodarla a nuestro provecho y beneficio. Pero nuestra alma nunca podrá convertir y transgredir la palabra de Dios, porque esta actitud no se aplica a la palabra de Dios, porque dice que su ley es perfecta, que no se puede hacer trampa al Señor. Por más que nuestra alma intente acomodar la palabra para nuestros beneficios y egoísmo, no podremos cambiarla, porque la palabra no fue creada por eso.
Su perfección, cuando nos rendimos a la palabra de Dios, nos trae convicción, nos convierte, cambia nuestro interior, nos hace nuevo desde dentro hacia afuera y nos transforma. Hace en nosotros un cambio interior marcado en nuestra manera de pensar y de vivir. Comienzo a pensar como Dios piensa, comienzo a vivir como Dios piensa. Mis deseos egoístas ya se convierten en hacer la voluntad de Dios. Cuando yo leo la palabra, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo creía, empieza a caerse, se empieza a desvanecer y la palabra de Dios empieza a cambiar mi manera de pensar desde dentro hacia afuera. Empieza a convertir mi vida y mi alma con más anhelo y deseo de hacer la voluntad de Dios y no la mía. La palabra de Dios manifiesta el amor maravilloso de Dios. Su mensaje de amor revelado por medio de las Escrituras, donde quedó plasmado la mayor demostración de amor de parte de Dios. El sacrificio hecho en la cruz para traernos salvación y vida eterna, para traernos esperanza, ánimo, una nueva vida. Solo nos queda rendirnos a Dios. Dejar que su palabra nos convierta y transforme nuestro interior desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos convence, pero la palabra de Dios convierte nuestra alma para bendición de nuestras vidas. La mayor expresión, como le dije, de amor de parte de Dios en la Biblia pasa por un solo hecho y allí está la culminación de todas las Escrituras. El sacrificio hecho en la cruz por Jesucristo para traernos salvación y vida eterna. En su palabra tenemos la mayor revelación de parte de Dios, la salvación por medio de Jesucristo. Aquí plasmada en su palabra, para que todos puedan llegar al conocimiento de Dios por medio de ella, que todos puedan llegar al conocimiento de los planes de Dios para nuestra vida, tanto como una vida eterna como la vida aquí en la tierra. Por eso yo quiero invitarlo a usted en esta tarde a que hoy podamos nosotros tomar estas 3 vitaminas, que podamos fortalecernos en el Señor, que podamos por medio de su palabra, ¿sí?, cambiar nuestra manera de vivir, poder afirmarnos en ella y en este tiempo de palabra, dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y que la palabra empiece a transformar nuestro interior. ¿Sí? Si hay muchas cosas tal vez que han ido en contra de la voluntad del Señor, hay cosas que hemos hecho que sabemos que no han sido conforme a la palabra de Dios, hay tiempo de dar la vuelta, retomar un nuevo rumbo y hacer la voluntad de Dios, porque Él tiene planes maravillosos para nuestra vida. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vale la pena caminar bajo la palabra de Dios, porque vamos a ser bendecidos. Los planes que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo para mi vida, para tu vida, fueron marcados. Dios ya lo estableció. Pero depende de nosotros, ¿sí?, que nosotros pongamos nuestra parte, que podamos caminar y esforzarnos por continuar y aprender a esperar mientras esperamos conforme a la palabra de Dios para ser bendecidos. En ocasiones nosotros mismos retrasamos las bendiciones por el hecho de que no querer cumplir la palabra y los mandatos y hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios, que es amoroso, nos espera pacientemente, pero también tomemos una decisión en esta tarde de hacer la voluntad de Dios. Y si hay cosas que tenemos que dejar, yo lo quiero invitar a que en este día podamos hacerlo. Y usted pueda, un acto de fe, levante su mano y ore. Y vamos a pedirle perdón a Dios primeramente por las decisiones que hemos tomado en contra de su voluntad. Aquellas cosas que sabemos que no están bien, pero que el Señor siempre da una nueva oportunidad de volvernos. Como le decía hoy, en 1 Juan 1:9 dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo le invito a que hoy podamos confesar delante de Dios, pedirle perdón por aquellas cosas que no hemos hecho bien y que han ido en contra de su voluntad y su palabra, y volvernos al camino de Dios para poder encaminar por el camino que Él ha marcado, poder ser bendecidos y que se cumplan todos los propósitos de Dios en nuestra vida. Yo quiero que levante su mano y ore conmigo y le diga: Dios, te doy gracias. Gracias por esta tarde y por tu palabra, porque allí encuentro todos los planes que tú tienes para mi vida.
Allí encuentro la mayor revelación, que es la salvación por medio de Jesucristo. Señor, esto fue por gracia, inmerecido para mi vida. Nada yo, Señor, puedo hacer para alcanzar esa salvación. Nada de lo que yo he hecho, Señor, puede otorgarme la salvación o la vida eterna. Te doy gracias porque simplemente es tu amor que me alcanza y me da esa salvación por fe. Yo hoy te pido perdón, Señor, por cada decisión que he tomado o por todo lo que he hecho en contra, Señor, de tu palabra y en contra de tu voluntad y de lo que manifiesta, Señor, tu palabra. Yo oro para poder, Señor, cada día leer en tu palabra, Señor, tus planes, tus mandamientos, tus propósitos y llevarlos por obra, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a dejar nuestra antigua manera de vivir, Señor, y despojarnos de aquellas cosas, Señor, que no me ayudan a caminar en tu bendición. Yo decido volver a tus caminos. Yo me arrepiento, Señor, y te pido perdón en el nombre de Jesús. Yo hoy decido caminar bajo tu voluntad porque yo creo que tienes cosas maravillosas para mi vida, Señor. Yo te doy muchas gracias y en un acto de fe, Señor, hoy yo te digo, yo decido seguirte, Señor. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, porque cada día tú das una nueva oportunidad de caminar y seguir adelante. Papá, yo te doy muchas gracias porque en ti hay restauración, en ti hay sanidad, hay nuevas oportunidades de volver a comenzar. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y en esta tarde, Padre, lloro por cada vida que necesita volverse a ti. Lloro por cada corazón que se ha apartado, Señor, de tus mandamientos, de tu palabra. Y hoy anhela volver, Padre, en el nombre de Jesús, que tenga la fortaleza, la fuerza de poder, Señor, encaminarse una vez más en tus caminos. Y gracias, porque tú siempre traes, Señor, con lazos de amor a tu presencia a nuestra vida. Hoy nos levantamos, decidimos volvernos, dejamos las cosas que quedan atrás. Hoy decidimos, Señor, dejar atrás los pensamientos que no son buenos, Señor. No traemos a la memoria, Señor, las cosas pasadas, ni al recuerdo las cosas antiguas, sino, Señor, sabemos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tomamos la determinación de caminar, Señor, una vez más en fe, creyendo, Señor, en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. También en esta tarde no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para aquellas personas que se conectan o que se conectaron, están escuchando este mensaje por primera vez. Si usted nunca le entregó su vida a Cristo, si usted nunca le entregó su vida, yo quiero hoy hacerle una invitación especial de parte de Dios, que usted pueda entregarle su vida a Cristo. Si esta palabra o este mensaje o el evangelio ha tocado su corazón es porque Dios está hablando a su corazón. Anímese, acérquese, porque Dios tiene siempre planes buenos y no malos para su vida. Nosotros lo invitamos a que usted haga esta expresión y esta manifestación de entrega a Dios por medio de una oración. No es la oración modelo ni una oración mágica, es simplemente que usted lo haga con fe y con convicción en su corazón. Así que aquellos que por primera vez lo van a hacer, yo quiero que usted lo haga y me acompañe y repita conmigo en voz alta y dígale: Dios, te doy gracias, gracias por hablar a mi vida. Yo hoy te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y renuncio a ellos. Hoy decido, Señor, seguirte. Hoy decido obedecer tu palabra. Yo hoy, Señor Jesús, te abro mi corazón. Yo creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias porque ahora sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Bien, gracias por acompañarnos. Celebramos este septiembre como el mes de la Biblia. Comparta usted la palabra, comparta un mensaje, comparta con aquellos seres queridos, comparta con su vecino, con todas aquellas personas que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga, que tengan un buen y excelente comienzo de semana y que finalice con un excelente domingo. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones. Aceite sobre mis heridas, es el agua en
dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada